Amigos, un gusto como siempre saludarles, bienvenidos entre todos. En esta ocasión para platicar sobre delitos electorales. ¿Ustedes saben qué se conoce o cómo se convierte en un delincuente electoral alguna persona? Bueno, pues el día de hoy de eso estaremos platicando, así que bienvenidos, muy buenas noches. Y para platicar del tema, nuestra especialista en esta noche, le agradezco mucho a la consejera del Instituto Electoral del Estado de México, a María Guadalupe González Jordán, que nos acompañe de nueva cuenta aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Lupita, me da muchísimo gusto saludarte y muchísimas gracias por la invitación de estar aquí. Para mí es un gusto. Oye, además teníamos este tema pendiente, porque ya lo habíamos platicado tú y yo fuera del aire y dijimos, no, bueno, este tema lo tenemos que abordar porque es muy importante además. ¿Qué es un delito electoral? Para empezar por el principio. Mira, un delito electoral son aquellas sanciones que están estipuladas ahora con la nueva reforma político-electoral en la Ley General en materia de delitos electorales. Son ese tipo que está estipulado en esta ley. Estará ahí establecida y la sanción también correspondiente para que si se llegara a configurar, se estará cometiendo un delito electoral. Y en concreto, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién comete un delito electoral? ¿En qué momento se comete un delito electoral? Mira, para que se cometa un delito electoral, pues tiene que estar una conducta contraria a la norma, en este caso a la ley electoral. ¿Y quién la comete? Pues ese sujeto activo que también está especificado en esta ley, porque tiene que tener cualidades específicas y especiales para poder ser sujeto de estos delitos. Muy bien. Porque no nada más es pues tú, sí, pero también tiene que tener una cualidad específica y especial. Ahorita nos das unos ejemplos. Claro que sí. Vamos a ver tuvimos un fragmentito de lo que platicamos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el doctor Santiago Nieto Castillo sobre el papel del INE y los organismos públicos locales electorales, esto con rumbo a la jornada del 7 de junio. Va a ser una elección muy complicada, es decir, tenemos un proceso electoral enfrente que tiene características que no tenía antes. Primero, el número de espacios públicos a competir, tanto en las elecciones federales para integrar los 500 diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como las gobernaturas, las presidencias municipales, las diputaciones locales, generan un caldo de cultivo muy interesante respecto a la participación ciudadana en el proceso electoral. Tenemos un sistema de facultades concurrentes. El Instituto Nacional Electoral, después de la reforma de 10 de febrero de 2014, asume una serie de competencias directas que antes le correspondían a los órganos electorales locales y también asume tres facultades que son, digamos, intermitentes, que las pueden ejercer o no dependiendo cada proceso electoral. Tienen que trabajar de manera conjunta por disposición. Yo creo que hay una enorme también responsabilidad en el INE. Ha habido, está integrado por consejeros y consejeras de gran prestigio nacional y creo que la apuesta de todos debe ser cuidar a que el Consejo General del INE y su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, lleven estas elecciones al mejor puerto. Bueno, y el proceso que hemos visto se deriva de las reformas electorales y no quedó pendiente esto de los delitos en materia electoral. De hecho, tenemos una ley general en materia de delitos electorales. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo que vamos a ver de manera diferente en este próximo proceso del 7 de junio? Mira, Lupita, de hecho te quiero comentar que alrededor de 17 años no se había reformado sobre esta materia de delitos electorales. Estábamos rezagados, ¿no? Sí, un poco. Y cada entidad federativa y la federación propiamente, en su Código Penal federal y en el caso local, tenían un capítulo, tenían un apartado de regulación de delitos electorales. Con la reforma 2014, el legislador hace un nuevo cambio y quiere unificar o homogeneizar la regulación de estos delitos, que aplique a nivel federal y a nivel local. Entonces ahora con esta nueva ley
General en materia de delitos electorales, los tipos, las sanciones van a ser tanto a nivel federal como a nivel local, independientemente de las competencias, porque existe en el ámbito federal para delitos que corresponden a este ámbito, y para las entidades federativas sería el ámbito local. Para ello, pero entonces se va a regir, vamos a tener dos maneras de sancionar, o ya nada más es una. No, es una sola, es lo que te comento. Esa fue la idea del legislador, poder homogeneizar las sanciones que apliquen de nivel tanto a nivel local como federal. O sea, el mismo delito que se comete en Zacatecas se sanciona igual que el mismo delito que se comete en Quintana Roo, en el Estado de México, en el Distrito Federal. Exactamente. Sí, esta fue la idea de esta reforma. Y como te he comentado, las instituciones que se van a encargar de prevenir, sancionar, perseguir estos delitos, pues a nivel federal existe la FEPADE, que es la famosa FEPADE. Sí, la famosa FEPADE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a nivel federal. Y a nivel local también existe su similar, que sería una Fiscalía especializada en la entidad, en cada una de las entidades, para poder perseguir e investigar y, en su caso, prevenir estos delitos. Pero entonces, si se comete un delito electoral, ¿con quién se va? ¿Con la Fiscalía local o con la FEPADE? Mira, aquí habrá que ver varios supuestos normativos. Por ejemplo, si estamos en un proceso electoral federal, pues la autoridad competente, quien llevará a cabo la investigación, persecución de estos delitos, pues sería la FEPADE propiamente, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales federal. Y si estamos hablando de un proceso local, sería la Fiscalía Especializada de la entidad. A veces va a ocurrir de que haya la facultad de atracción, en donde haya esa conexidad de que se haya cometido un delito, tanto a nivel federal y local. Entonces el fiscal podrá traer ese asunto para que lo lleve la investigación y persecución de ese delito el fiscal federal. En eso consistiría la facultad de atracción. Ahora, las personas que nos están viendo que tienen alguna duda sobre qué es un delito electoral, en qué momento se comete un delito electoral, si solamente es en el momento de la jornada o puede ser incluso cuando están las campañas o antes en las preparaciones de las campañas, ¿se puede cometer también algún delito de este carácter? Sí, de hecho debemos de tener en cuenta que lo que se quiere evitar es de que se transgreda la emisión del voto, manipulación en la lista nominal, en el padrón electoral, y que haya una contienda equitativa e igual para todos. Y que, te digo, sobre todo que se proteja el voto del ciudadano. Y entonces, como tú lo estás diciendo, pues sí, puede ser ahorita que se cometa algún delito, acercándose ya a la jornada electoral o en la propia jornada electoral. Más adelante te voy a explicar quiénes son los sujetos activos, que son los que cometen la conducta contraria a la ley. El delito se va a concretar cuando una conducta, que es el comportamiento humano, voluntario, positivo o negativo, encaminado a un fin. Realizas tú esta conducta contraria a la ley, estás cometiendo un delito. Invito a un grupo de personas a desayunar a mi casa unos tamalitos y luego me los llevo a todos a votar por quien yo quiero. Me dices en un momento más si esto significa cometer un delito, si esto constituye un delito electoral. Vamos a unos mensajes y enseguida estamos de regreso. Con la finalidad de intercambiar información e interactuar con sus homólogos de Colima, Hidalgo y Michoacán, las consejeras y consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de México participaron en la primera reunión de consejeras y consejeros electorales de la Quinta Circunscripción Plurinominal 2015, organizada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a iniciativa de su magistrado presidente Juan Carlos Silva Adaya, en la que se realizó un amplio análisis en torno a diversos temas que derivan de la reforma constitucional de 2014 de cara a la elección del 7 de junio. El desarrollo democrático del país ha modificado sustancialmente la estructura del sistema político mexicano, lo cual es producto de las diversas reformas político-electorales y del trabajo realizado por los organismos electorales. En razón de ello, se ha pasado de una democracia representativa a una democracia participativa, en donde los ciudadanos tienen un papel cada vez más protagónico.
explicó el director de capacitación del Instituto Electoral del Estado de México, Rafael Plutarco Garduño García, al dictar la conferencia Tópicos del Proceso Electoral 2014-2015, ante alumnos de la Universidad UM en el municipio de Metepec. Este año tendremos elecciones concurrentes en el país, pues habrá una elección para elegir diputados federales a nivel nacional y 17 comicios estatales, entre ellos el del Estado de México. De ahí que al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de México les interese que los ciudadanos conozcan las propuestas de candidatos y partidos políticos a través de los medios de comunicación, indicó el consejero electoral del IEM, Miguel Ángel García Hernández, al impartir la conferencia La importancia de los medios de comunicación en las campañas electorales, a integrantes de la Asociación Civil Expresión Ciudadana por México Todos Contamos AC, en su sede ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl. En el auditorio del Instituto Electoral del Estado de México se llevó a cabo la elaboración e impresión de 1,751 exámenes para aplicar a los aspirantes a coordinadores distritales de monitoreo y monitoristas, así como 26 exámenes para aplicar a los aspirantes a coordinadores regionales de monitoreo que cumplieron con los requisitos y términos establecidos en las bases de las convocatorias, a efecto de dar seguimiento a la propaganda que emitan los actores políticos que difundan a través de los medios de comunicación alternos y cine, durante el periodo de precampañas, intercampañas, campañas, periodo de reflexión y jornada electoral del proceso electoral 2014-2015 en el Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos entre todos. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros aquí enterándose de este tema de los delitos electorales. Y bueno, me decía sobre quiénes son los que pueden constituir o los que pueden cometer un delito electoral. Todos los ciudadanos, los funcionarios, las autoridades, los funcionarios de casilla, ¿todos podemos cometer delitos electorales? Sí, mira, como te comentaba, la ley establece cualidades específicas y especiales para estos sujetos activos. ¿Quiénes pueden ser los que cometen delitos electorales? Pueden ser cualquier ciudadano. ¿Quién es el ciudadano? Tal como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 34, pues es aquel que ha cumplido 18 años y tiene un modo honesto de vivir. ¿Cómo se comprueba al haber cumplido 18 años? Pues con el acta de nacimiento. Un modo honesto de vivir, pues es una presunción legal que la ley ha establecido. Quien demuestre que lo contrario tendrá que probarlo. Es el ciudadano. Ministro de culto religioso también cometería un delito electoral. Pues, aquella persona que se dedica, un pastor, un padre, una monja, ¿sí? Un servidor público. Nos dice nuestra Constitución que es toda aquella persona que realiza un cargo, comisión, en cualquier órgano de gobierno, tanto federal, local, municipal, u organismos desconcentrados, descentralizados. Este sería el servidor público. El funcionario electoral, ¿quién es el funcionario electoral? Porque a veces es confundido con el servidor público. Entonces, el funcionario electoral es aquel que ha obtenido un nombramiento de alguna institución electoral. Los funcionarios partidistas, ¿quiénes son estos? Pues son quienes prestan algún servicio en algún instituto político,
los militantes, los candidatos. Los candidatos son propiamente cuando han obtenido su registro ante la autoridad correspondiente, ya tienen la calidad de candidatos. También las autoridades electorales, en este caso serían magistrados, consejeros electorales tanto nacionales como locales y el secretario ejecutivo nacional y local. Más adelante vamos a dar ejemplos de cuándo incurren en un delito y cuál sería la sanción, pero ellos también estarían cometiendo delitos electorales. Y los fedatarios públicos también estarían cometiendo delitos electorales. Estas son las figuras, los sujetos activos en los que podrían cometer delitos electorales. Y de una vez, dinos en qué supuestos se comete un delito electoral. Por ejemplo, el chavo de 18 años, si le da dinero a alguien y pues le dice que vote por tal o cual, ¿es el mismo delito y la misma sanción para un consejero electoral que hace lo mismo para que alguien vote por tal o cual partido? No, por eso te decía yo lo de las cualidades específicas y especiales. Porque, por ejemplo, un servidor público que comete algún delito electoral, por ejemplo, abusando de su nombramiento, intimida a los empleados diciendo que tienen que votar por tal partido y que además también les pide algún recurso económico para poder aportar en la campaña o hace algún proselitismo. Este servidor público tendrá la sanción de 200 a 400 días de salario y una pena de 2 a 9 años de prisión. A diferencia del ciudadano que a lo mejor a sabiendas de que no cumple con los requisitos legales para votar, él lo está haciendo, de que también influya en algunos otros ciudadanos en poderle decir tú vota por cualquier partido político, él tendrá de 50 a 100 días de salario y de 6 meses a 3 años de prisión. Como ves, sí, de acuerdo a la responsabilidad va aumentando la sanción y la pena. El del servidor público, pues porque vemos que tiene a su cargo personal, recursos materiales y humanos, que son propiamente de los órganos de gobierno, está haciendo uso de esos recursos, es por eso pues, que se le aumenta esta penalidad. Tenemos a los ministros de culto religioso que solamente ahí establecieron una multa que es de 100 a 500 días de salario. ¿Y cuándo están cometiendo el delito? ¿Cuando en el púlpito están llamando a votar por algún partido? Sí, perfectamente. A lo mejor el día 7 de junio los ciudadanos van a misa a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, 8 de la mañana, como se acostumbra. Y ahí el padre, en este caso, dice, hoy amaneció mi corazón de color, y empieza, ¿no?, ahí a influir por alguna preferencia. Pues ahí estaría cometiendo un delito. Y te digo, su sanción, bueno, aquí nada más es una multa de 100 a 500 días de salario mínimo. Aquí, como ves, los legisladores no quisieron pecar, ya no le quisieron poner prisión. Sí, al igual que los fedatarios públicos, algún notario público que no quisiera certificar alguna actuación, también tiene una multa de 100 a 500 días de salario. Si yo invito a alguien a un desayunito sin mayor, de manera muy inocente, el día de la jornada, los invito a los tamalitos y todo lo demás, y luego me los llevo a votar, pero en el camino les voy diciendo cuál partido puede ser el mejor, quién nos puede sacar del hoyo o quién nos puede ayudar o gobernar mejor. ¿Ahí qué pasa? Pues ahí tú como ciudadano estás cometiendo un delito electoral, pero más todavía, como te comentaba, se te agrava si fueras servidor público, porque también pudieras realizar esas acciones. También se te agravaría. Estaría realizando la operación Tamal, ¿no?, que ya es muy conocida de todos. Es muy conocida, exactamente. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, me cae mal algún candidato y le pinto bigotes en la publicidad? Pues ahí también, igual como ciudadano, pues estarías cometiendo ahí la conducta de estar ahí infringiendo su propaganda. Pero recuerda que te he comentado, para que el delito se concrete, la conducta contraria a la norma,
debemos irnos a los elementos que conforman este delito, porque faltare alguno, ya no se concreta el delito. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no procedió si estaba haciendo esto? Hay que recordar que debe de concretarse con todos los elementos. Por eso te estoy mencionando aquí las personas que pueden cometer el delito. A lo mejor se me quiere poner una sanción de utilizar recursos. Algún ciudadano, que el mismo que un servidor público, pues no podría ser. No. Tiene que tener esas cualidades específicas. Claro, porque también el servidor público estaría utilizando recursos del pueblo, ¿no? Exactamente. Y el ciudadano recursos pues, propios. Por eso es que tienen diferente penalidad y pena pecuniaria. Ahora, por ejemplo, si alguien le pinta bigotes a la propaganda, pero alguien quita la propaganda, ese ya es un delito totalmente distinto, ¿no? Sí, y de hecho quiero comentarte que no todo es delito electoral, aunque lo estés tú relacionando con el proceso electoral. Te quiero dar el ejemplo respecto a la propaganda electoral. Sí. Incluso para la transmisión de pautas en radio y televisión. Sí. Cualquier violación a esto está regulado en otro ordenamiento. En este caso lo encontramos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y en la propia LEGIPE, que es la Ley General. Esta está regulada, exactamente. Esta regulación no está en la Ley General en materia de delitos electorales. Ya como tal no sería un delito electoral, estás cometiendo otro tipo de infracción. Y te he de comentar, en esta ley del sistema de medios de impugnación, está regulada la parte sustantiva y la parte adjetiva. Ahorita te voy a explicar a diferencia de los delitos electorales. ¿Cuál sería la parte sustantiva? Donde te describe el qué se regula, el tipo, la sanción, la competencia, ¿sí? La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno federal, estatal y municipal. ¿Y cuál es la parte adjetiva? El cómo. ¿Cómo se va a establecer ese procedimiento? ¿Cómo van a perseguir esa conducta contraria a la norma? ¿Qué sanción va a tener? Por ejemplo, respecto a la propaganda, viene en esta propia ley los dos aspectos. Pero en delitos electorales, no, aquí el legislador solamente, la parte sustantiva nos la dejó en la Ley General en materia de delitos electorales, donde te establece el tipo, la competencia, la sanción que se va a imponer y la coordinación entre los órganos. Y la parte adjetiva, ¿dónde la deja? Esta la deja en el Código de Procedimientos Penales, en el caso sea federal, y en las entidades federativas, pues el Código de Procedimientos Penales de estas entidades. Entonces, como ves, tenemos dos ordenamientos distintos. Y también la competencia. Al final, cuando se concrete el delito, quienes persiguen, quienes investigan, pues son a nivel federal la FEPADE y las fiscalías especializadas en cada una de las entidades federativas. Pero ¿quién van a sancionar? Pues en este caso los tribunales, los juzgados penales en este caso. ¿Cuál es la mayor sanción que hay para un delito electoral? Pues como te decía, depende de la clasificación. En este caso, el ejemplo que te di del servidor público tiene de 2 a 9 años de prisión. Pero también te he de comentar, cuando participan recursos ilícitos, ¿sí? Se comete alguna acción con recursos ilícitos, la pena asciende, porque es de 5 a 15 años de prisión. Alguna persona que esté cometiendo algunas acciones con recursos ilícitos. Ahora, como todo ha cambiado tanto, hay muchas personas que están interesadas, hay muchos funcionarios, hay gente que está muy interesada en que se les den pláticas y que se les diga, bueno, a ver, yo como ciudadano, yo como funcionario, que me expliquen por favor bien de qué se trata, no vaya yo a cometer algún delito, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, te quiero comentar que jóvenes y servidores públicos del Estado están muy interesados. A nosotros como consejeros nos invitan a que les vayamos a dar unas pláticas de qué pueden hacer y qué no pueden hacer, lo cual estamos muy atentos y ahí presentes para pues, poderles decir de acuerdo a lo que les marca la ley,
podrán realizar cierta acción o no podrán realizarla. O sea, la gente está consciente de que no quieren caer en esto, ¿no? Que no quieren cometer ningún delito. Sí, exactamente. Sobre todo te digo, la finalidad de la creación de esta ley, pues es proteger la función pública electoral. Esa es su finalidad. Y te digo, como objeto, pues establecer esos tipos, esas sanciones y esa competencia. Muy bien. Y particularizar la pena que en su caso se pudiera poner. Muy bien, vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso. La invitación para que se quede con nosotros. Regresamos de inmediato. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos aquí entre todos hablando de delitos electorales y te quiero preguntar, Guadalupe, sobre el tema del blindaje electoral que ahora pues se ha hablado tanto, ¿no? Después de todo lo que hemos visto, después de situaciones donde el crimen organizado pues ha metido el dinero, ha metido candidatos. El blindaje electoral, ¿a qué se refiere ahora con esta nueva ley, con estas nuevas reglas? Pues mira, son todas aquellas acciones de protección, incluso te he de comentar que las autoridades tanto estatales como federales llevan esa coordinación de capacitación, de protección de justicia electoral para todos estos días y para el día de la jornada electoral y posteriormente. Todas estas acciones se están implementando, existe coordinación en todos los órdenes de gobierno para que antes, durante y después exista la debida protección de este proceso electoral. Porque tenemos un antes, el día de la jornada electoral, y un después, que después dicen que es lo más crítico. Pero nuestras autoridades están trabajando para ello. Ahora, ya empezamos con los procesos de las precampañas, seguimos con las campañas y después la jornada electoral. ¿Los delitos son distintos en cada periodo de este proceso? Es lo que te comentaba, que hay que diferenciar. Un ejemplo te doy de ello. Si algún precandidato está solicitando el voto en su periodo de precampaña, pues está cometiendo una infracción a los lineamientos, a las reglas que establecen sobre las campañas. Y entonces aquí a lo mejor tú me dirás, pues es delito electoral, ¿no? Porque pues está violando lo que está establecido en la norma. Está solicitando el voto, que lo debe de hacer en la campaña electoral, claro, y lo está haciendo ahorita. Es lo que te estoy yo comentando, que diferentes acciones están reguladas en otros marcos normativos. En este caso, estaría regulada, como te he dicho, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en la propia LEGIPE, y por supuesto que va a tener una sanción. ¿Cuál sería? Pues la pérdida de registro. Sí. ¿Ves la diferencia? Si estás en el supuesto de cometer un delito electoral estipulado en la Ley General en materia de delitos electorales, que tiene una sanción pecuniaria, sí, o la pena privativa de libertad. Ah, ¿también? Aquí, sí, ya ves que te comentaba, sí, por ejemplo, el servidor público tiene de 200 a 400 días de multa de salario y una pena privativa de
2 a 9 años. Te comentaba yo, si aquella persona tiene alguna acción con recursos ilícitos, aumenta su pena, que es de 5 a 15 años de prisión. O sea, ahora sí hay que andarse bien derechitos, ¿no? Bien derechitos. Y los ciudadanos tener todo muy bien claro para que no cometamos algún delito. Exactamente. Y todo lo que encontramos establecido en el marco normativo. Te digo, para que tú cometas un delito electoral tienes que estar en el supuesto con los elementos que llegan a concretarse y que estés clasificado con ese como sujeto activo de ese delito. Si alguien me llega y me dice, te doy esta despensa o te doy este material, te doy las láminas o te doy 500 pesos, ¿ahí qué pasa? ¿El que está cometiendo el delito es el que está ofreciendo? Vamos a ejemplificar el servidor público. ¿Sí? Va con los ciudadanos y le dice, te doy a cambio de esto para que votes por X candidato. Él está cometiendo el delito electoral. Por supuesto que está cometiendo el delito electoral. O sea, comprar el voto es un delito electoral. Es un delito electoral. Aunque todo el mundo sabe, pues lo siguen haciendo algunos, ¿no? Sí, se tendrá que sancionar en caso de que se les cache, ¿no? Claro. Pues es bien importante esto que estás comentando, porque a veces no solamente la denuncia va a hacer que se concrete el delito, como te digo. Tiene que concretarse con todos los elementos. No quiere decir que ya me denunciaste y ya se va a concretar ahí el delito electoral. No, tiene que cumplir los elementos y el sujeto activo que lo está cometiendo tiene que tener esa calidad específica y especial para que se persiga y se investigue ese delito, porque como te digo, si no se complementa con los elementos que marca la ley, queda libre. Exactamente. No hay ningún problema. No hay faltándote delito. Uno, no hay delito que perseguir. No va a haber delito que perseguir. Tiene que completarse. Que esa conducta contraria que se realice esté concreta con los elementos que establece la ley. Si no, pues no va a poder ser. Por eso muchas veces decimos, pero ¿por qué si cometió esto? Pero faltará ahí algún elemento. Las pruebas, sobre todo, tienen que ser las idóneas. ¿Sí? Pero un ciudadano, por ejemplo, ¿cómo presenta pruebas de esto? Es difícil, ¿no? Decir, a ver, me están regalando un refrigerador tal o cual partido y me están mandando en tal y cual bodega para que yo recoja y voy a tal a cual bodega y resulta que ahí me dicen que no es cierto. Sí, pues mira, hay varios elementos, puede ser con testigos. Ahora ya ves que pues con la modernidad de los medios que tenemos, los videos, con los teléfonos celulares, las grabaciones, que no hacen prueba plena como tal, pero ayudan para que cuando el juzgador tome la decisión de que si efectivamente se concretó bueno, ese por delito, lo menos sería un escándalo en las redes sociales, ¿no? Para algún candidato, y te voy a decir algo que sí repercute, porque si ese candidato viene trabajando muy bien y después hay un escándalo en que a la gente le dice, si así me gobierna, ¿cómo me gobernará después? Claro. Con esas acciones, ¿no? Y eso hace que pues también cambie el sentido de su voto. O sea que todo el mundo tendrá que estar más muy atento, más muy cuidadoso, atento. ¿no? Hace tiempo que vine a platicarte sobre la máxima publicidad. Yo te decía que todos los actos de las autoridades electorales pues están difundidas en la página correspondiente y pues deben de estar muy atentos para informarse debidamente pues cómo están actuando en su momento sus candidatos que pretenden Si la gente tiene representarnos. miedo, porque muchos de nuestros amigos a veces dicen, es que yo quiero denunciar, pero la verdad no me animo. Conocí un caso justamente de un joven que me decía, es que yo sé dónde están regalando refrigeradores de tal partido y yo quiero denunciar, pero tengo mucho miedo, ¿qué hago? ¿Ahí cómo se le hace? ¿Puede haber una denuncia anónima? Sí, mira, puedes acercarte vía telefónica a la instancia correspondiente, en este caso las fiscalías, la más en nuestro estado, está aquí en Aurelio Venegas, no está lejos. Acercarte, hablar y decir estas situaciones, para que, te digo, como autoridad ya en sí, ella pueda investigar y perseguir estos delitos, para que lo pueda hacer. Ahora, si alguna autoridad administrativa, como son los institutos, los órganos desconcentrados que están trabajando, tienen conocimiento de estas acciones, se lo informan inmediatamente a la Fiscalía para que ésta haga las acciones correspondientes, investigue, persigue, y pues en su momento, si se concreta con todos los elementos, pues puede haber alguna sanción o poder evitar este tipo de
de delitos. Nos decías que hay jóvenes interesados, hay funcionarios interesados en conocer el tema de los delitos electorales. ¿Qué pasa con el común de la gente? ¿Dónde nos informamos? ¿Dónde obtenemos precisamente todos estos datos? ¿Dónde podemos asegurarnos que de manera muy clara, muy sencilla, o a lo mejor a través de un folletito con puntos muy bien definidos, se nos diga qué sí y qué no podemos hacer? Sí, de hecho te he de comentar, la Fiscalía cada proceso electoral y permanentemente está emitiendo folletos en donde les dice qué hacer, denuncia y pone el teléfono para que el ciudadano pues de inmediato haga lo que corresponde. También te he de comentar que los institutos electorales pues estamos muy atentos. Yo te decía que aquí en el Instituto Electoral del Estado de México existe un módulo de información en donde puedes hablar y te orientan, porque hay personas capacitadas para ello, te orientan qué tienes que hacer. Las fiscalías especializadas, también en la Procuraduría, tanto federal como local, lo que es la Procuraduría Federal de la República, la Procuraduría General del Estado de México, ahí puedes hablar y te guían, te informan qué puedes hacer al respecto. Incluso si estás viendo que se está cometiendo un delito electoral, te toman los datos y de inmediato ellos. ¿Por qué te digo la Procuraduría? Porque la FEPADE es un organismo que pertenece a la Procuraduría General de la República. Depende de la Procuraduría. Su similar, el de la entidad, la Fiscalía Especializada, depende de la Procuraduría. Si nosotros pudiéramos levantar una denuncia, tendría que ser en la FEPADE o en la Fiscalía local, no en la Procuraduría General de la República. No, sería pero allí te informan. Tiene que ser en la FEPADE o en la Fiscalía de la entidad. Pero si tú tienes duda de pues cómo lo hago, cómo lo inicio, en la Procuraduría también te pueden informar y te remiten a la instancia correspondiente, que es la FEPADE. O sea, lo que yo quiero enfatizar y que a la ciudadanía no le quede duda, es que las instituciones se están coordinando debidamente y a lo mejor, pues si ella habla al Instituto Electoral del Estado de México, le van a poder asesorar para decirle dónde puede remitirse y qué elementos debe constituir, pues para que informe debidamente y pueda ser investigado y perseguido ese delito, para que no se quede impune ninguna acción. Sí, ahora tenemos todos los medios, pero sí quisiera decirle a la ciudadanía que no tenga ese temor de que no sé, o que a lo mejor pues si denuncio va a estar en peligro mi persona, las represalias. Sí. Ahora, pues les comento, hacer uso de estos instrumentos, pues como pues es la línea telefónica, y ahí informará que debidamente la atenderán. Muy bien. Entonces, todo está que nos animemos. Muy bien. Vamos a los contextos y seguimos platicando de delitos electorales. Tenemos muchos retos que vencer, pero creo que no podríamos vencer ninguno si los mexicanos no estamos realmente convencidos, sinceramente, de que el sistema democrático nos permite un desarrollo social, un desarrollo económico, un desarrollo cultural que nos lleve a cada vez a mejores niveles de participación en la vida pública de nuestro país. Tenemos también el problema de procedimientos que están totalmente desfasados. Uno de los principios básicos de la democracia es que un individuo cuenta solamente como un voto. Un ciudadano es un voto, pero esto en la realidad se vuelve algo completamente diferente, porque sabemos que quienes ganan las elecciones son quienes controlan los votos masivos, el voto corporativo. Y no es lo mismo el voto de un individuo, de un ciudadano aislado, a la cantidad enorme de votos que se pueden lograr mediante la compra de ellos, mediante las indicaciones de las corporaciones. Y esto es otro de los elementos que se deben tomar en cuenta. Tenemos que rectificar. Por otra parte, los partidos políticos deben actuar y deben, desde nuestro punto de vista, tener una participación en donde no se persiga exclusivamente el poder y en época de elecciones. Lamentablemente, todos sabemos que cuando no hay elección, el ciudadano sencillamente pasa a un segundo plano de importancia. Sus solicitudes, sus demandas, sus reclamos
no son atendidos y se prefiere solamente darles atención al momento de las votaciones. Este es otro de los elementos que tenemos que evitar, que la clase política tome conciencia de que no pueden actuar como una clase social, que son parte de los grupos sociales que se integran en lo que denominamos en términos generales la sociedad y que deben ser más incluyentes. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, y seguimos platicando de delitos electorales, buenísimo, porque hay muchos puntos que pueden anular la elección, consejera. Y bueno, aquí el desvío de recursos públicos, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿cómo opera? ¿Qué pasa? Mira, si ejemplificamos con el servidor público, a lo mejor aquel servidor público que tiene a su cargo recursos, te digo, humanos, financieros y materiales, tiene todos esos recursos a su alcance y hace uso de ellos. Los desvía para su campaña electoral. Pues está cometiendo un delito electoral. Pero aparte de eso, el de peculado, porque desvió recursos, que está sancionado en el Código Penal. Fíjate, ya lleva 2, delito electoral y el de peculado. Y aunado a eso, repercute en el resultado de la elección, porque a lo mejor se realizó todo esto y ganó. Se comprueba que tuvo estos delitos, pues viene la nulidad de elección. Entonces, ¿ya viste cómo va repercutiendo uno y otro y otro? Y además es grave porque pues, o sea, es nulidad, o sea, ya nulidad. No hay vuelta de hoja. Sí, ya no hay vuelta de hoja. Se anula la elección. Entonces, repercute una y otra situación. Pero como yo te decía, lo que está estipulado en la Ley General en materia de delitos electorales, que sería el servidor público que hace uso de los recursos y que está abusando de su cargo, delito electoral. El desvío, el peculado, que está sancionado en el Código Penal, y luego aparte viene la repercusión de la nulidad de elección. Sí. Entonces debemos de estar bien conscientes, yo creo que todos, ¿no? Tanto ciudadanos como servidores públicos, servidores electorales. Te doy un ejemplo de los consejeros electorales, en este caso me incluyo yo. Sí. La ley nos establece que si participamos en tal elección, calificamos, después de nuestro encargo, durante los 2 años, no podemos participar laborando en un órgano del Poder Ejecutivo o Legislativo, sobre todo donde hayamos participado o calificado la elección. Ni tampoco podemos postularnos para un cargo de elección popular. Si yo hago lo contrario, estoy cometiendo un delito electoral, que fue cuando te platiqué de autoridades electorales, que están los magistrados, consejeros electorales y secretario ejecutivo. Sí. Aquí la multa nada más asciende de 400 a 800 días de salario. Ay, pues total, digo, es una multa, pues se puede pagar y ya. Pero ¿qué repercute aquí? Que ya hay una sanción. ¿Pueden inhabilitar al funcionario?
¿Al servidor? Cuando en algunos trabajos, a eso voy, cuando en algunos trabajos te piden no haber sido condenado por delito alguno. Aquí, una de las características esenciales y primordiales de los delitos electorales es que se persiguen de oficio, a diferencia del derecho penal. Ahí se persiguen por querella, donde la persona resiente el daño, y entonces esta pide que se investigue ese delito. Y por oficio, en donde las autoridades, en el momento que conozcan de ese delito, tendrán que darse a la tarea de perseguir, investigar ese delito. Y aquí, en materia electoral, no, solamente se persigue de oficio. Esa es una de las características primordiales. Otra es que tiene que haber el dolo. O sea, porque aquí ya está establecido en la ley el delito que está regulado. Entonces, la persona que lo comete, esa persona que comete la conducta contraria a esta ley, pues tiene toda la intención. Sí. Es sabedor de que realizando esa conducta contraria está cometiendo ese delito. Como aquel que le manda a fotografiar el voto, ¿no? A la hora de que estás adentro de la mampara y está y te totalmente dicen, consciente de que está infligiendo la norma. O sea, existe el dolo. Sí. Esa es una también de las características primordiales. Y de que debe de tener la calidad específica y especial, como, siendo el sujeto activo, de los cuales ya te mencioné. El ciudadano, el ministro de culto religioso, servidor público. En el caso de los empresarios, por ejemplo, ahí cuando le dicen a la gente o a los trabajadores, ¿saben qué? Voten por tal, porque si votamos por el otro, luego nos va a ir re mal. Pues ahí se incluye en la calidad de ciudadano, porque estás de acuerdo que no sería servidor público ni funcionario electoral. Entonces, como ciudadano, pues ahí estaría incluido cometiendo el delito electoral. Y ya te había dado yo algunos ejemplos del ciudadano que, bueno, están en la ley solo por obviar tiempo. Mencioné algunos como el de votar a sabiendas, influya en el ánimo del ciudadano, el poder emitir su voto por cualquier candidato o abstenerse de votar, porque también puede hacer esa acción de decirle no votes por tal candidato. Entonces ahí está, como ciudadano, está cometiendo el delito electoral. Ahora, hay unos partidos políticos que son tan buenas gentes que hasta ponen transporte para que la gente vaya, pero más bien pareciera como que es acarreo. Entonces ahí que es uno de los delitos más graves que puede haber, o es uno de los delitos más practicados. Pues yo creo que lo dejaríamos en los practicados, ¿no? Y como te he comentado, que habría que ver quién es el sujeto activo que está pues cometiendo exacción, porque puede ser un ciudadano en donde dice, pues vámonos, te llevo en mi coche y se lleva 10, ¿no? Sí. O puede ser el servidor público que teniendo a su cargo, como te decía, recursos materiales, en este caso vehículos, manda esos vehículos para que transporte a los ciudadanos, pues ahí está como servidor público cometiendo el delito electoral. O también un funcionario electoral que también tiene a su cargo recursos materiales y humanos en el proceso electoral, y si también hace uso de esos recursos para llevar a la gente a votar, pues está cometiendo un delito electoral. Pero todo esto se resuelve ante las autoridades de la Fiscalía Local y la Fiscalía Electoral Federal, ¿no? Federal, exactamente. El Instituto Electoral del Estado de México lo único que hace es mantenerse atento, mantenerse al pendiente. Sí, para poder orientar a la ciudadanía y poderle decir qué hacer. Y estas autoridades, pues, tienen a su cargo la investigación, persecución, en su caso la prevención y en su momento la sanción que le corresponde a los tribunales federales y en su caso, aquí en la entidad federativa, los tribunales, los juzgados penales. Las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en esta ocasión, si tienen alguna duda, ¿se dirigen con ustedes o preguntan en la FEPADE? Pueden, como yo te decía, en el Instituto Electoral del Estado de México les damos información referente al proceso electoral, sus derechos y obligaciones que tienen como tal el ciudadano. Nosotros les informamos dónde pueden acudir y les decía yo, si ustedes dan FEPADE Estado de México, FEPADE como tal, pues les va a dar el domicilio. En las entidades federativas, y en este caso en el Estado de México, es
Fiscalía Especializada. Pero si le das FEPADE, pues te va a dar todos los datos correspondientes a esta. Y sí, ahí está un número, como en todos, del 01800, ahorita no lo recuerdo, pero en la página aparece y podrán comunicarse y ahí les remiten a la fiscalía correspondiente. A lo mejor te dirán, pues en su entidad federativa llame a este número. Sí. Si es federal, ahí mismo te atienden. Ahora, ¿qué pasa en las comunidades? ¿Es exactamente lo mismo? ¿Funciona igual? Sí, te decía yo, en cada entidad federativa existe la Fiscalía Especializada, en donde podrán llamar y les podrán atender. A nivel federal, pues sería la FEPADE. Sí. Pero en las comunidades igual marca uno el teléfono. Sí, marca uno. Si tu comunidad está en el Estado de México, te atenderá a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Ahora, si tenemos órganos cercanos como son ministerios públicos, ellos también te pueden atender y te van a decir qué hacer para pues poder ver la situación que existe con estas acciones. Guadalupe, ¿con qué reflexión nos quedamos esta noche? Mira, pues yo le quisiera decir a la ciudadanía, a todos, que estamos viviendo una época de reforma, en donde está habiendo cambios para los ciudadanos. Esos derechos y esas obligaciones que tienen ya están más protegidas por la ley. Entonces, la reflexión es que sigan adelante, que no tengan temor, que se acerquen a sus autoridades, porque para eso estamos, para apoyarlos, para ayudarles. Y tendremos en este caso, que se va a realizar el proceso electoral este 7 de junio, yo creo y estoy consciente de que tendremos un proceso electoral donde participaremos con esa confianza, porque hemos estado en coordinación, como ya te lo decía, con todas las autoridades, tanto estatales, federales como municipales. De seguridad, nos hemos estado reuniendo para que desde el momento que inició el proceso electoral, y te digo, el día de la jornada electoral y posterior a esta, tengamos ese apoyo de seguridad con estas autoridades. Entonces, pues que no se callen, que tenemos los medios, los instrumentos y las instituciones que nos protegen. Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre. No, de que muchas gracias poder saludarte por la invitación nuevamente. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado entre todos. Le deseo que pase una muy buena noche, buena semana, que esté usted muy bien.